bienvenidos al Taller de Belén. Gracias. Nosotros somos una fundación que nos dedicamos a ser instrumentos del Señor para la restauración definitiva, sobre todo en el tema de adicción a las drogas. También apoyamos población más necesitada, más vulnerable, pero el fuerte lo tenemos apoyando o ayudando a la transformación definitiva a habitantes de la calle, que hoy en día son ex habitantes de la calle, ex adictos. Hoy son personas entregadas al Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar de unos tipsitos muy corticos sobre la Virgen. ¿Por qué? Porque resulta que la Virgen de Guadalupe es la patrona del Taller de Belén. Pero hoy todavía yo encuentro a muchas personas diciendo, bueno, ¿y la Virgen qué? Ustedes están haciendo una cosa que es incorrecta. ¿Cómo así que la Virgen de Guadalupe, que en otra es Fátima, que en otra es Lourdes? O sea, ¿cuántas vírgenes hay? Son muchas, es una, todavía hay demasiada confusión. Mire, con tristeza tengo que decir que nosotros somos unos hijos que conocemos muy poco de nuestra mamá. No nos hemos dedicado a saber o a conocer algo de nuestra madre. Entonces, ella sí nos conoce perfectamente bien, pero nosotros dejamos de recibir esa intercesión, ese valor tan grande, porque no nos dedicamos a conocerla y a saber quién es. Hoy vamos a aclarar solamente 3 cositas. Ella es la Madre de Dios. ¿Qué es una advocación? ¿Y por qué debemos pedir la intercesión de ella? Voy a hacer lo más breve posible. ¿Por qué es Madre de Dios? Me encontraba yo a varias personas en algún momento y me decían, ella no puede ser la Madre de Dios, porque si Dios creó el mundo, o sea, Dios es el omnipotente, el todopoderoso. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces la Virgen estaba antes de Dios y le dio a luz a Dios? No, ese es un pensamiento muy pequeñito en la parte espiritual, porque es que ser la Madre de Dios no es como lo plantea uno con los ojos humanos. Sencillamente hay que tener un poquito de sensatez para eso, ¿cierto? Para eso me voy a remitir al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Palabra del Señor. Esa es otra cosita que podemos aprender. La Biblia, el canon bíblico tiene 73 libros, ¿cierto? 67 46 son del Antiguo Testamento, 17 son del Nuevo Testamento. Pero de todos esos, de todo el canon, 69 son palabra de Dios, palabra que le inspiró Dios a algunos agiógrafos para que escribieran. Y 4 son los evangelios, que es la palabra del Señor. Entonces, en esos 69 que no son los evangelios, cuando se dice es palabra de Dios y se responde te alabamos, Señor. En los 4 evangelios está la palabra del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Listo? Hasta la forma de responder no la conocemos, ¿cierto? Por eso cuando estamos en la Eucaristía, la primera lectura se dice palabra de Dios, te alabamos, Señor. El sacerdote proclama el Evangelio, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Listo? Bueno, entonces aquí es muy claro y nos dice que la palabra estaba junto a Dios. O sea que si la palabra es denominado por Dios, Jesucristo es nombrado como la palabra, todo el tiempo ha estado al lado de Dios. Desde antes de todo, ¿cierto? Y todo se formó por la palabra, y todo se hizo por la palabra, ¿cierto? Y sin ella no se hizo absolutamente nada. O sea que podemos pensar nosotros que la palabra ha estado todo el tiempo. De hecho, cuando mira uno el libro del Génesis 1, 26, 27 creo que es eso, si mal no me equivoco, y dice, y vio Dios que estaba bien y dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Hagamos al hombre. Hagamos, ¿qué quiere decir? Que no estaba solo, que había más, ¿cierto? Hagamos al menos 2. O sea que Dios no estaba solo. Entonces,
se construyó el mundo, hizo Dios absolutamente todo, creó absolutamente todo, y viene en el versículo 14 del capítulo 1 de San Juan y dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, aquí en este mismo texto, la palabra era Jesús, ¿cierto? Dice, y se hizo carne y habitó entre nosotros. En el momento de encarnarse, de llegar a esta humanidad, ¿quién prestó el vientre para venir? María, ¿cierto? Una niña de 15 años que le dijo: hágase en mí según tu palabra, y se hizo la esclava del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando se vino a encarnar, yo me pregunto una cosa: ¿no podría Dios haber mandado ya adulto a Jesús? Si es todopoderoso, si es omnipotente, ¿no podría haberlo enviado de una vez ya grande? Pongamos otra cosa: ¿no podría haberle permitido nacer de una silla, de una piedra, de una bola de barro, como se dice que se hizo el primer hombre, ¿cierto? De un pedazo de madera? Si es todopoderoso, habría podido hacer lo que quiera para enviárnoslo a nosotros. Pero se valió de una niña de 15 años, de un corazón completamente puro, para prestarle su vientre. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Cuando se encarnó, si Jesús es Dios, como lo menciona Santo Tomás, cuando dice Señor mío y Dios mío, es lo más claro que puede haber. Jesús es Dios, todo el tiempo lo hemos sabido. Cuando se encarna, ¿qué pasa cuando un niño nace del vientre de esa mamá? ¿Cómo le dice cuando nace? Cuando nace ese bebé del vientre y empieza a hablar, ¿cómo le dice? Mamá. Si Jesús es Dios y vino y se encarnó, entonces María sí es la madre de Dios. De esa forma podemos entenderlo sin ningún problema. No es que haya estado para que le hubiera dado a luz a Dios, pero cuando se encarnó, prestó su vientre, y al momento de nacer el niño, ¿qué le dice? Mamá. Entonces es la mamá de Jesús, y Jesús es Dios. Acuérdese que nosotros somos trinitarios, ¿de acuerdo? Entonces, muy claro está en la palabra que ella es la madre de Dios, ¿correcto? Pero esa madre de Dios tiene un problema bastante serio. Tiene una dificultad. ¿Qué dificultad tiene? Tiene una dificultad que es una de las cartas de San Pablo, donde dice que Cristo es el único mediador ante Dios. Entonces eso se ha malinterpretado. Dicen, como Él es el único mediador, María no tiene nada que hacer ahí. María sobra porque ella no puede hacer nada. San Pablo lo escribe, San Pablo lo dice. Sí, en ningún momento estamos diciendo que no. Cristo es el único mediador ante Dios. Ahí no escribió absolutamente nada que no fuera así. Pero Él tiene una mamá, y esa mamá es intercesora por nosotros ante Jesús, para que tome las decisiones que deba hacer o medie por nosotros ante el Padre Celestial. Y una mamá sí que tiene autoridad y sí que tiene poder frente a eso. Una mamá es espectacular en eso. Una mamá intercede hasta donde no más. Un hijo puede que tome una decisión en una empresa y diga: fulano de tal, no le doy trabajo, en mi empresa no va a trabajar. ¿Qué pasa si llega la mamá y le dice: mi hijo, ¿por qué no recapacita? ¿Por qué no piensa? El muchacho es bueno, necesita el sueldo, es empresario, cambia de pensamiento. ¿Por qué? Porque la mamá fue y le dijo. Entonces esa mamá que tenemos nosotros en el cielo es mediadora de nosotros ante Jesús, para que Jesús medie ante Dios. Entonces sí tenemos una mediadora. No estamos diciendo en ningún momento que ella nos hace el milagro, que ella va directamente. No, es mediadora ante Jesús, es la mamá de Jesús. Y tenemos un comodín tan grande que nos lo muestra en las bodas de Caná, ¿cierto? ¿Qué le dijo la mamá a Jesús? Se les acabó el vino, ¿cierto? Ni siquiera dijo: ay, mi hijo, se les acabó el vino, vea, ¿por qué no les da otro poquito? Nada, se les acabó el vino. Y automáticamente Jesús tuvo que obedecer, porque si no hubiese faltado al cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Él sí que sabía cumplir la palabra, ¿cierto? Entonces sí tenemos una mediadora. Entonces
No es precisamente que no exista, que no tenemos una mediadora, que es que definitivamente estamos perdidos. No, esto ya empieza a cobrar sentido y empieza a entenderse. Entonces, empezamos a la otra parte que dicen, ¿y por qué la Virgen de Guadalupe? ¿Y por qué la Virgen de Lourdes? ¿Y por qué la Virgen de Fátima? ¿Y por qué la Virgen de Chiquinquirá? O sea, ¿son muchas vírgenes? ¿O es una sola? Es una sola Virgen, una sola Virgen. No son muchas, ¿cierto? Son advocaciones. Esas manifestaciones se llaman advocaciones. ¿Listo? ¿Qué es una advocación? Cada vez que se ha manifestado la Virgen siempre trae un mensaje en toda manifestación. Pero ese mensaje tiene que estar más o menos acorde con la comunidad a donde se va a manifestar. Si no nos hablan en el lenguaje nuestro es muy difícil, ¿cierto? Nada más yo pongo un ejemplo, a ver si me hago entender. Si nosotros vamos a una comunidad médica y le decimos qué es lo que le está pasando a mi tía, dice tiene un aneurisma cerebral, tiene tal cosa, tiene inflamado el hipotálamo, yo quedo perdido, porque yo no conozco ese lenguaje médico, ¿cierto? Si me encuentro una persona que yo entienda, voy a hablar con Orlando y Orlando me dice, como que está mal de la cabeza, y yo lo entiendo perfectamente, ¿cierto? Sé que está grave, el diagnóstico como que es reservado, porque es mi lenguaje, el que yo entiendo, yo no entiendo ese lenguaje médico. Entonces, si la Virgen se manifestara en los médicos, ¿cierto? Y sale con una batola, y sale con un estetoscopio y todo eso, allá la van a entender muy bien, pero nosotros, ni gota, ¿sí? Si se nos apareciera a nosotros aquí en el departamento del Meta, con una túnica, en la túnica marcada la Sierra de la Macarena, de pronto señalando hacia el monte Tabor, ¿cierto? De pronto con ganado, con unos morichales, ¿sí? Nosotros decimos, vea, nos toca ponerle cuidado a la ganadería, nos toca cuidar el medio ambiente, los morichales, el agua, hay que ir a orar al monte Tabor, tenemos que cuidar la Sierra de la Macarena, vamos a entender muchas cosas, tal vez el mensaje va a ser descifrado. ¿Será que si esa manifestación de acá la llevamos a Kuala Lumpur, la llevamos a Japón, van a entender algo? Si ni siquiera saben que existe Colombia. Entonces, por eso tienen que haber varias advocaciones. ¿Cómo se llama? Advocaciones. Por ejemplo, la advocación de México, la guadalupana. ¿Qué pasó con ella? Que ella se manifestó para la cultura nahuatl, ¿cierto? Y es la Virgen de las Conversiones, la advocación de las conversiones. Entonces, es muy fácil que entendieran allá que, por ejemplo, tenía el cabello suelto. En esa cultura, las niñas que tienen el cabello suelto o las mujeres que tienen el cabello suelto son vírgenes. Luego de que no son vírgenes, deben llevar el cabello recogido. Entonces acá en esa cultura ya entendieron y dijeron, es la Virgen, ¿cierto? El broche ovalado que tiene ahí, que se marca con la cruz, resulta que en esa cultura para ellos eso era lo más significativo y ellos estaban esperando dos dioses, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, ¿cierto? Eran los dos dioses y les hacían unos sacrificios bien cruentos, ¿no? Cogían personas, los abrían y cogían el corazón y se lo ofrecían al dios Sol, a la diosa Luna, ¿cierto? Y esperando a esos dos dioses que tenían. Cuando viene la Virgen y se manifiesta, y miren la luna abajo en los pies, que era lo que esa cultura hacía, adorar la luna, y ella se para encima de la luna y dice, yo estoy por encima de esa luna que ustedes adoran. Se hace delante del sol y dice, yo estoy por delante de ese sol que ustedes adoran, pero yo no soy diosa. Tiene las manitos así y está orando hacia ese broche ovalado que es el de la cruz. ¿Quién es el de la cruz? Jesús. Jesús. Hay que orarle a Jesús. Este brochecito ovalado, en esa cultura entendieron tan supremamente bien que por ese solo broche ovalado hubo una conversión tan impactante que fueron 9 millones de indígenas que se convirtieron de una sola. Esos pobres sacerdotes, yo creo que les tocaba absolver del pecado y confesar era en montonera. Yo absuelvo de todas sus cosas, ¿cierto? Porque ¿cómo más? 9 millones de personas de una sola. Escucha, parece algo. Pero ¿qué más? ¿Cierto? Entonces, esto lo hubiese entendido, lo entendiéramos nosotros si nos aparece acá en Colombia. No, decimos tan bonita, pero el mensaje no se lo vamos a entender, ¿cierto?
¿Por qué tiene un cordoncito acá? Porque en esa cultura la mujer que está embarazada está encinta. De hecho, aquí en Colombia, hace un tiempito se decía que una mujer embarazada está encinta. ¿Sí se alcanzan a acordar? Sí, sí tienen edad para eso. ¿Se alcanzan a acordar? Orlandito, ¿qué dice? ¿Sí? Alguien alcanza a clasificar. Sí, de que estaba encinta, ¿cierto? Y fíjese la situación. En 1531, 12 de diciembre, se aparece en Ciudad de México, en el Cerro de Tepeyac, encinta. 12 de diciembre, ¿cierto? 34 años más tarde se aparece en Chiquinquirá, Colombia, 26 de diciembre, con el niño en brazos y con un rosario acá en la mano. Cronológicamente perfecta, ¿cierto? Se aparece primero en México encinta, 12 de diciembre, antes del 25, se aparece en Chiquinquirá, Colombia, con el niño en brazos, 26 de diciembre, y nos dice, hagan el rosario. Nosotros nos dijo que hiciéramos el rosario. Yo creo que todos acá somos espectaculares haciendo el rosario diario, ¿cierto? Entonces no tenemos dificultad con eso, ¿cierto? Hacemos del rosario diario todos y pues no tenemos problema con eso. Entonces sí quedó claro que no son muchas vírgenes, sino que es una sola, sino que se hace pequeña y se manifiesta dependiendo la comunidad que necesite llevarle el mensaje. Por eso cada una trae un mensaje diferente. En las familias, ella es la Virgen de las Conversiones, obvio, ya sabemos por qué es la Virgen de las Conversiones, la Virgen del Rosario, ¿sí? Porque ya sabemos que ese mensaje viene para que nos ayudemos dependiendo lo que necesite cada comunidad. Y es muy sencillo. Si yo le pregunto a Charlie qué necesidad tiene, la necesidad de Charlie es diferente a la de Orlando. Si le pregunto a Orlando, la necesidad de Orlando es diferente a la de Juan David. La de Juan David es diferente a la de Mónica. Todos tenemos una necesidad distinta, ¿cierto? Entonces, la Virgen se hace pequeña y dice, ¿en qué les puedo ayudar? Pero ¿cómo hacen para transmitir su mensaje? Varias advocaciones, una sola. ¿Listo? Bueno. Yo quiero, para terminar, de todas maneras, para que nos quede en el tintero, nombrar 3 milagros que se han hecho, podría decir yo, que directamente por la Virgen, ¿cierto? Por la intercesión de ella. No sé cómo actuará el Padre Celestial, pero que intercesora es, lo es. Imagínense que la Virgen del Pilar, en Zaragoza, España, ¿cierto?, pasó una situación bien particular. Y hay un milagro que se llama el cojo de Calanda. El cojo de Calanda era un muchacho de 20 años de edad aproximadamente, y resulta que un día venía del trabajo, venía de la finca, y él venía en el carruaje. En ese momento no utilizaban carro como el que utilizamos acá, sino de caballo, de ese con ruedas de metal, ¿cierto? Venía caminando, el muchacho se descuidó y cayó. Cuando se cayó del carruaje, una de las ruedas le pasó por encima y le cortó la pierna. Resulta que la pierna le dieron cristiana sepultura, la enterraron. Le pusieron una pata de palo y él quedó con su patica de palo. 2 años y medio permaneció pidiendo limosna en la puerta del templo. 2 años y medio. Un día se dio cuenta que definitivamente su vida no tenía sentido sin esa pierna, o sea, veía mucha necesidad de esa pierna, muchísima, para trabajar, para llevar a la mamá, para absolutamente todo. Resulta que se fue con toda la fe del mundo a la Virgen del Pilar y le dijo, necesito tener mi pierna nuevamente. Le pidió con todo el corazón abierto, le pidió con toda la fe. Fue y se acostó esa noche en su casa. Al otro día la mamá llegó a llevarle el tinto, la aguapanela, lo que se tomen allá. Llegó y él todavía estaba durmiendo. Cuando llegó, le corrió las cobijas para despertarlo y le dijo, levántese, tiene las 2 piernas. Yo, no puede ser. Sí, señor, tiene las 2 piernas. Se levantó, se puso en pie, quedó brincando, quedó normal, con su pierna nuevamente. Se fueron hasta donde habían enterrado la pierna de él y no apareció de ninguna manera. Y la pierna que le creció tenía un mordisco de perro en el talón que tenía él antes de perder la pierna. Ahí como por si hay alguna duda, ¿no? Por si alguna situación.
2 años y medio, una comunidad entera, viéndolo pidiendo limosna y viéndolo sin una pierna, y resulta que la Virgen viene y se la coloca, ¿cierto? Esa situación no es ficticia, esa situación no es algo que yo me esté inventando acá, eso tiene un acta notarial sentada en la alcaldía del municipio de Zaragoza, en España. Un acta notarial que levantó el mismo alcalde con 32 testigos y todo el pueblo se dio cuenta que fue que le colocaron la misma pierna que él tenía. Después de 2 años y medio, eso es algo inexplicable completamente para la ciencia, ¿cierto? Segundo, o sea, ¿es intercesora o no es intercesora? ¿Tenemos un comodín enorme o no lo tenemos? Segundo, para la Virgen de Lourdes se fue un día un médico ateo, él no creía absolutamente nada y se fue con la intención de desvirtuar la patraña y la mala fe que tenían algunos practicantes diciendo que iban a la Virgen de Lourdes y que se veían milagros y que se sanaban y que se curaban y que había de todo. Entonces dijo, yo no puedo hacer, se montó en un tren y se fue con un poco de gente para allá, en un tren normalito. Resulta que iba en ese tren y una mujer inmediatamente le dio una enfermedad. Cuando un médico, aquí va un médico, no, efectivamente, salió el médico, un doctor llamado Alexis Carrel, totalmente ateo, y se vino a mirarla. Le tocó el estómago completamente inflado, tomó sus signos vitales, le miró, es un médico exageradamente bueno, tiene una cantidad de títulos, es un tipo muy preparado en la medicina. Y vino y le hizo los exámenes y dijo, lo siento mucho, pero esta mujer no llega con vida a Lourdes. Ni porque estuviéramos en este momento en el quirófano y la tuviéramos ya para hacerle la cirugía, no se salva. Esta mujer se muere. Le dijeron, orémosle a la Virgen. Y él con risa dijo, órenle a la Virgen, no hay ningún problema. Que si esta mujer se llega a salvar, yo me convierto y yo creo en la Virgen inmediatamente, porque esto no tiene salvación. El tipo desde su medicina lo dijo con el 100% de seguridad. Pues resulta que la señora quedó sanada en el acto, inmediatamente, ni siquiera dentro de 5 minutos ni dentro de 10, sino se levantó y los signos le desaparecieron por completo. Y llegó como cualquier persona que iba en el tren. Él cumplió su palabra, incluso escribió un libro sobre la Virgen, y es mariano, fue mariano todo el tiempo que vivió, mariano total. Entonces, esas son situaciones que no son muy fáciles de explicar, que no son fáciles de entender, y que tal vez por estar confundidos, por escuchar a algunas personas de pronto que nos confunden, nos hemos perdido este comodín tan grande que tenemos para llegar al cielo. Por eso San Luis María Griñón de Montfort decía, a Jesús por María. Porque el camino más corto que hay para llegar a Jesús es María, es la mamá. Si yo tengo que pasar una hoja de vida o necesito un empleo, me queda muy fácil hacerme amigo de la mamá del dueño de la empresa. Me entra más fácil que el dueño de la empresa. Me hago amigo y no es sino que le diga, mijo, ¿por qué no le da trabajo a fulano de tal? Así no le guste a uno, dice, mi mamá sí me mete en unos problemas que definitivamente... Yo me veo a veces a gatas para reprender a mis hijos en algunos momentos porque mi mamá intercede, me dice, pero mi hijo, ¿no será que usted está siendo muy duro con ellos? Y tengo que ceder, porque la intercesión de una mamá vale oro. El último milagro, resulta que fue de la Virgen de Fátima. Estaban en un barco, algunas personas, iban mar adentro, y se cayó un pedazo como de mástil de hierro, cayó en la embarcación, se partió y cayó. Cuando cayó, cogió a 2 hermanos, a uno lo mató y al otro lo dejó malherido. Se lo llevaron al hospital, de todo. Resulta que un sacerdote fue a visitar al que estaba, a darle moral, a decirle cantidad de cosas, mire, el que falleció era soltero, usted tenía una esposa, tal vez por eso Dios lo dejó, para que responda por su familia, darle moral. Llegó allá y en ese momento salió la suegra y dijo, él puede sanarse, porque es que la Virgen a mí me hizo un milagro.
El sacerdote, un tanto incrédulo, más por chisme, más por saber que por cualquier otra cosa o por fe, le dijo: ¿y qué milagro le hizo? Dijo: yo puedo ver. Bueno, pero todos miramos. No, lo que pasa es que venga, le cuento. Resulta que yo un día estaba preparando una comida y se estalló el aceite, y el aceite me cayó en los ojos. Y al momento que me cayó, me quemó los ojos. Cuentan los hijos y los que estaban cercanos que los ojos le quedaron como un pescado frito. O sea, no hacía chucharrado, no tenía posibilidad de ver. Fue donde el médico, y el médico le dijo: es imposible que usted vuelva a ver, completamente imposible. Usted no va a volver a ver nunca más. Ya les dieron ese diagnóstico, ellos se fueron para la casa. Ella se puso a clamarle a la Virgen de Fátima, se acordó que tenía una Virgen de Fátima en la habitación, la trajo a la memoria, le dijo que necesitaba la vista, con toda la fe del mundo. Y a los 3 días de haber ido el diagnóstico del médico, ella tuvo la vista exactamente que la tenemos cualquiera de nosotros acá. Fueron donde el médico, y el médico tampoco entendía cómo había sucedido un milagro como ese. Ese milagro también tiene acta notarial firmada por 35 testigos, porque todos en la familia se dieron cuenta que a ella los ojos le quedaron como un pescado frito, achucharrados por completo. Entonces, yo me remito a lo que dice el padre Jorge, algo que dice que me parece tan interesante. Aunque suene maluco, pero es la verdad, ¿cierto? ¿Por qué nosotros necesitamos tantas demostraciones y queremos pedirle más pruebas a una mamá que tenemos como intercesora, ¿cierto? Y podría uno decir: ¿usted sabe que es hijo de su papá? ¿Necesita un acta notarial para saber que es hijo de su papá? ¿Por qué nosotros tantas cosas que tenemos acá no necesitamos acta notarial, sino que sencillamente las creemos? Yo soy hijo de mi papá y mi mamá y punto, y les creo. Y ni siquiera me atrevo a preguntar una palabra sobre eso, les creo. No necesito ni siquiera un acta notarial para saber que soy hijo de mi papá y mi mamá. Muchísimas cosas nosotros creemos acá y tenemos fe, sino que la tenemos mal enfocada. Pero cuando se habla de la Virgen, se confunde. No, tiene que demostrarme, tiene que hacerme tal cosa, tiene que estar, es que yo no creo, es que no sirve. No, es una intercesora total. Si nosotros tenemos una petición y directamente Dios nos la cumple en nuestras manos pecadoras y manchadas, ¿cómo será si le entregamos esa petición y nos la recibe unas manos puras y mamá de Él? Nos cambia por completo la petición. Y eso es una cosa clarísima, ¿no? Cuando nosotros vamos a alguna situación que se necesite de la alcaldía, de la gobernación, en cualquier municipio que sea, cuando usted va solito, tiene que hacer una fila de 20 o 30. Cuando usted tiene un conocido de esa persona que está dirigiendo allá, le abre la puerta y entra de una, ¿cierto? Eso no quiere decir que le concedan de una, pero como mínimo lo atienden. Entonces, si nosotros colocamos esa petición en manos de esa mamá, pues automáticamente tenemos esa luz para que nos llegue de una vez. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, más o menos esa es la situación. Finalizo con algo. En el Génesis capítulo 3, versículo 15, está el protoevangelio. Y dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Enemistad pondré entre la serpiente y la mujer. La serpiente siempre ha sido como se ha denominado a Satanás, ¿cierto? Como se ha marcado el mal. Enemistad pondré entre tu descendencia y su descendencia. O sea que los dos tienen descendencia. La descendencia de María, ¿cuál es? Jesús. Y nosotros, ¿cierto? Satanás entonces también tiene descendencia, los que no quieren hacer caso ni creer con Jesús ni con María. O sea que es muy claro, y desde allá tenemos los dos bandos. Yo les voy a preguntar una cosa, y sobre todo las damas pueden hacernos el favor de ponernos en contexto. Cuando una mujer se le lleva el marido a otra, automáticamente se vuelve enemiga. Cuando alguien se la encuentra, ¿habla bien o mal de esa mujer? ¿Mal? Total. Esa es una quitamaridos, esa es una no sé qué, es y sé cuándo, esa es, nunca hablan bien. ¿Por qué?
Porque es la enemiga, ¿cierto? No creo. Sí, no, claro, eso no hay posibilidad. Cuando alguien le roba un dinero a otro, cuando alguien le roba un dinero a otra persona, cuando se lo encuentra dice, a ese no le vaya a prestar, a ese haga tal cosa, me robó, me hizo, y como que es un pícaro, como que lo ha hecho en toda parte, como que con fulano habla mal. ¿Por qué? Porque es su enemigo. Si Dios colocó enemistad entre la mujer y la serpiente, los que hablan mal de la mujer son enemigos, ¿cierto? Y si la enemistad está entre Satanás y la Virgen, ¿a quién le están sirviendo? Completamente claro. Y que no nos vaya a pasar lo mismo a nosotros, porque el problema no son los de afuera, el problema somos nosotros, que no somos capaces de creer a 100% a ciegas que tenemos una intercesora en el cielo, que vale oro y que está dispuesta a servirnos en absolutamente todo. Entonces, espero haber sido un poquito muy claro, ¿cierto? Si queda alguna duda, pues más adelante